Salmo 42, versículo 6. ¿Por qué desfallezco ahora y me siento tan azorado? Espero en Dios, aún lo alabaré, salvación de mi rostro. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O hay acaso alguno entre ustedes que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pescado le dé una culebra? Sí, pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se las pidan. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 16 al 18. Jesús les respondió: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta. El que habla por su cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le ha enviado, ese es veraz y no hay impostura en él. Epístola de San Pablo a los Hebreos, capítulo 11. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, lo visible de lo invisible. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo con la aprobación que dio Dios a sus ofrendas, y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no se le halló, porque lo trasladó Dios. Pero aún antes de su traslado recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre lo que aún no se veía, con religioso temor, construyó un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara recibió, aún fuera de la edad apropiada, vigor para ser madre, pues tuvo como digno de fe al que se lo prometía, por lo cual también de uno solo y ya marcado por la muerte, nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de las playas. En la fe murieron todos ellos, sin haber conseguido el objeto de las promesas, viéndolas y saludándolas desde lejos y confesándose peregrinos y forasteros sobre la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que van en busca de una patria, pues si pensaban en la que habían abandonado, podían volver a ella. Por el contrario, aspiran a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho: por Isaac tendrás descendencia. Pensaba qué poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos, por eso lo recobró como símbolo. Por la fe, bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. Por la fe, Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José y se postró apoyando en el extremo de su bastón. Por la fe, José, al final de la vida, evocó el éxodo de los israelitas y dio órdenes respecto de sus huesos. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado, estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el exterminador no tocara a sus primogénitos. Por la fe atravesaron el mar Rojo como por tierra firme, mientras que los egipcios al intentarlo se ahogaron. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe la prostituta Rahab no pereció con los incrédulos por haber acogido amistosamente a los exploradores. ¿Y a qué continuar? Pues me faltaría el tiempo si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas.
Estos, por la fe, sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusados la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron la prueba de burlas y azotes, de cadenas y prisiones. Fueron apedrados, torturados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados, hombres de los que no era digno el mundo, errantes por desiertos y montañas, por grutas y cavernas, y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos y nosotros a la perfección. Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 8. Consideren como un gran gozo, hermanos míos, cuando estén rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad probada de su fe produce paciencia, pero la paciencia ha de culminar en una obra perfecta para que sean perfectos e íntegros, sin que deje nada que desear. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará, pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, agitado por el viento y zarandeado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos.